Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu canal de nuevo, Quimimundo. En esta ocasión vamos a hablar acerca del tema de isótopos, que es un tema que se cubre desde secundaria y en algunos casos hasta bachillerato. Este video va a ser introductorio, ya que vamos a hablar acerca de qué son los isótopos. Vamos a dar ejemplos sumamente detallados de qué quiere decir cada uno de esos números que se presentan cuando estudiamos este tema, como son el número atómico, el número de masa, cómo calcular protones, neutrones, electrones y cuál es el significado con los números que aparecen en la tabla periódica, ¿vale? Este video es introductorio. Para ejercicios más específicos te recomiendo que veas nuestro siguiente video. Muy bien, sin más por el momento, comenzamos. Quimimundo, venga, dame like. Bueno, vamos a comenzar. Aquí tenemos la definición. ¿Qué son los isótopos? Los isótopos van a ser átomos de un mismo elemento, pero con diferente masa. ¿Sale? ¿Cómo podemos entender esto? Para explicarlo, me permito presentarles esta analogía. ¿Sale? Si nosotros analizamos este dibujo, podemos observar que cada uno de estos representa lo que se conoce como un perro. ¿Vale? Creo que para todos nosotros es claro. Vamos a encontrar en esta imagen que existen características que son similares a todos ellos, ¿no? Por ejemplo, que tienen 4 patas, 2 orejas, que todos son perros, ¿no? Pero también vamos a tener algunas características diferentes, como pueden ser el tamaño, el color, la raza, incluso la personalidad, ¿sale? Lo mismo ocurre si nosotros consideramos que somos seres humanos, ¿vale? Pertenecemos a un mismo conjunto. Sin embargo, tenemos tanto características similares como características diferentes. Eso es lo que debemos de considerar cuando estamos hablando acerca del tema de isótopos. Para los isótopos vamos a tener 3 parámetros que son de interés. El primero de ellos se denomina Z y es el número atómico. El segundo parámetro A se denomina número de masa y también debemos de considerar porcentaje de abundancia, ¿vale? A continuación vamos a hablar detalladamente de cada uno de estos parámetros de la manera más sencilla para ti que me estás escuchando puedas entenderlo. Para esto tenemos que retomar la estructura del átomo, ¿sale? En el átomo tenemos 3 partículas principales que lo van a estar formando. A estas partículas las llamamos partículas subatómicas. La primera de ellas se denomina protones. Los protones los vamos a simbolizar con la letra P+. Tienen una carga eléctrica positiva. La segunda de las partículas son los neutrones. Aquí las simbolizamos con N0. ¿Sale? Y van a ser partículas que no tengan ninguna carga. Por último, vamos a tener a los electrones. Aquí los simbolizamos con E- y su carga eléctrica es negativa. Recuerda que la materia tiende a ser eléctricamente neutra, es decir, mismo número de cargas positivas y mismo número de cargas negativas. Los protones y los neutrones se van a encontrar en el núcleo, en el centro del átomo, y van a ser muy masivos, mientras que los electrones se van a encontrar alrededor del núcleo. Su masa, la masa de los electrones, va a ser muy pequeña y estos son cerca de 1836 veces más pequeños que los protones y los neutrones, que son prácticamente del mismo tamaño. Sin embargo, recordemos que química o la reactividad química de las sustancias depende de estas partículas que son tan pequeñitas, que son los electrones, y que también van a definir el tamaño del átomo, porque si bien los protones y los neutrones son masivos, se encuentran
muy juntos, formando parte únicamente del núcleo. Recordemos que la mayor parte del átomo es espacio vacío. Una vez que tenemos esto en mente, podemos empezar a hablar de estos parámetros. Z, el número atómico, va a ser una indicación de cuántos protones existen en el núcleo. Este va a ser un parámetro importante, debido a que el número de protones define la identidad del átomo. A, el número de masa, corresponde a la suma de cuántos protones y cuántos neutrones tenemos en el núcleo. Por último, la carga, Q, va a ser un balance entre las especies de carga positiva, es decir, los protones, y las especies de carga negativa, los electrones. La siguiente pregunta es, ¿dónde podemos encontrar estos parámetros o cómo podemos conocerlos? La respuesta es muy sencilla. Es en la tabla periódica. Todas las tablas periódicas, sean en el idioma que sea, van a tener un cuadrito donde nos indiquen qué es la información que contiene. Regularmente el número atómico se encuentra en la parte superior. Recordemos que la tabla periódica se acomoda los elementos de acuerdo a su número atómico. Vamos a contener también el símbolo del elemento, su nombre, su masa atómica, principalmente. Puede haber tablas periódicas que contengan más información. Para el tema de isótopos, recordemos entonces, como ya se mencionó, que Z define la identidad del átomo. Es decir, para que un átomo de argón sea de este elemento, debe de tener un número atómico de 18, es decir, contener 18 protones en el núcleo. Para que un átomo de carbono sea de este elemento, debe de tener 6 protones en el núcleo. Lo mismo para el elemento galio, con número atómico 31, que contiene un total de 31 protones en el núcleo. Ahora vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿Cómo distinguir si dos átomos son del mismo elemento? Esto es muy sencillo. Tenemos que fijarnos en el número atómico. El número atómico, como lo mencionamos, es igual al número de protones que contiene un elemento. Es decir, si nosotros tenemos elementos que contengan el mismo número de protones, se van a tratar de átomos pertenecientes al mismo elemento. En el ejemplo que tenemos aquí en pantalla, simbolizamos los protones con esferas azules, los neutrones con esferas rojas y los electrones ocupando órbitas afuera del núcleo, de acuerdo al modelo de Bohr, empleando esferas amarillas. En cada uno de estos ejemplos tenemos átomos que contienen 3 protones. Por ende, todos estos átomos van a pertenecer al elemento con número atómico 3, que si lo buscas en tu tabla periódica corresponde al elemento litio. ¿Pero en qué radica la diferencia entre estos átomos? Ya mencionamos con anterioridad que todos tienen 3 protones. La diferencia radica en el número de neutrones que ellos poseen. Para el primer caso, tenemos 3 protones, 3 neutrones y 3 electrones. Para el segundo caso, tenemos la misma cantidad de protones y electrones, pero 4 neutrones. Y para el tercero tenemos 5 neutrones. Todos estos átomos van a ser isótopos entre sí, porque son átomos con el mismo número atómico, es decir, el mismo número de protones, esferas azules, pero con diferente masa. ¿Debido a qué? A que estos contienen un número distinto de neutrones. De esta manera, los isótopos son átomos con el mismo número atómico, pero con diferente número de masa. Recordemos en este punto que el número de masa es la suma de protones
más la suma de neutrones. Aquí, por ejemplo, presentamos los 3 isótopos del hidrógeno. Estos, debido a su importancia, reciben nombres tradicionales o comunes, como son protio, que es el isótopo que solamente contiene un protón; deuterio, el isótopo que contiene 2 partículas subatómicas en el núcleo, un protón y un neutrón; y tritio, el átomo con un protón y 2 neutrones. Todos estos átomos pertenecen al elemento hidrógeno. Sin embargo, tritio va a ser un átomo más pesado que el átomo de deuterio, que el átomo protio. ¿Cómo representamos los isótopos? Vamos a tener esta nomenclatura en general, donde X representa el símbolo del elemento, Z se va a poner del lado inferior izquierdo y corresponde al número atómico, A corresponde al número de masa, la suma de protones y neutrones, y Q corresponde a la carga eléctrica. Podemos tener átomos que son positivos, que los denominamos cationes, o átomos que son negativos, que se denominan aniones. Por ejemplo, aquí tenemos 3 distintos átomos representados en notación de isótopos. Y ahora vamos a hablar del tercer parámetro. Muy bien, hasta este momento hablamos solamente de 2 de los 3 parámetros de importancia que definimos al inicio para hablar de isótopos. Si ustedes recuerdan, eran el número atómico, Z, el número de masa A, y hablamos por ahí de una abundancia. ¿Qué quiere decir la abundancia? Si ustedes consultan, por ejemplo, este link, que también se los dejo en la descripción, podrán encontrar un documento en PDF con las distintas abundancias, ¿vale? Podemos encontrar en esta tabla distintas columnas. Z corresponde al número atómico, obviamente pues van a aparecer aquí todos los isótopos que existen para un determinado elemento. Por ejemplo, aquí tenemos para hidrógeno, como ya lo mencionamos, hay 3, hidrógeno o protio, deuterio y tritio. Su simbología de isótopos, aquí en este caso ya no incluyen aquí el número atómico, porque aquí sería redundante, ¿no? Sabemos que el número atómico sería de 1 para cada uno de ellos. También viene la masa atómica expresada en UMAS. Vamos a hablar después, un poquito más adelante, qué son las UMAS. Aquí lo que me interesa que veamos es esta columna, la cuarta columna, que nos dice porcentaje de abundancia. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a tener algunos isótopos que sean muy abundantes. Por ejemplo, aquí en el caso del hidrógeno, podemos ver que el isótopo hidrógeno 1 es prácticamente el más abundante de todos, ¿no? A deuterio lo tenemos en segundo lugar con el menos del 0.01%, y el tritio va a estar presente en cantidades traza, ¿no? En el caso del helio, vamos a ver que la mayoría del helio que existe, más del 99.999%, va a ser helio 4, pero también podemos tener cierta cantidad de helio 3. ¿Qué me quiere decir un porcentaje? Por ejemplo, de 100 individuos o de 100 cosas, ¿cuántas van a cumplir con un criterio? Entonces, estas tablas nos van a ser muy útiles porque, tomando en cuenta estos porcentajes de abundancia, vamos a poder calcular algo que se llama masa atómica relativa promedio, ¿vale? Vamos a hacer ejercicios de esto en los próximos videos. Aquí lo único que vamos a tomar en cuenta es qué es este concepto de masa atómica relativa promedio, ¿vale? Muchas veces, y eso lo he llegado a ver hasta incluso con colegas, llegan a confundir este número,
que es el número de masa, ¿sale? Con la masa atómica que se expresa en la tabla periódica, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Si ustedes recuerdan, habíamos quedado que este número es la suma de protones y neutrones que nosotros tenemos en el núcleo. Para el caso de este isótopo del elemento boro, que se llama boro 10, ¿sale? Tenemos 5 protones y 5 neutrones. Para el otro isótopo boro 11 tenemos 5 protones, 11 menos 5, 6 neutrones, es más pesado, ¿vale? Y aquí tenemos los porcentajes de abundancia. Aquí podemos ver que para estos dos isótopos, pues el más abundante va a ser mi isótopo de boro 11. Prácticamente de 100 átomos de boro que yo tome al azar, 80 de ellos van a corresponder al isótopo boro 11, mientras que solo 20 van a corresponder al isótopo boro 10. Entonces, como regularmente en química no separamos los isótopos para trabajar, pues vamos a tener la mezcla, ¿vale? Entonces, para nosotros es importante contar con una medida de masa ponderada que tome en cuenta estas diferentes abundancias. Esto es lo que se conoce como masa atómica relativa promedio, o MARP, como lo enseñamos aquí. La MARP va a ser la suma, vamos a ver que esto es muy fácil, de los números de masa de cada uno de los isótopos multiplicados por los porcentajes de abundancia entre 100. Esto parece muy complicado, vamos a ver en futuros videos que esto no es así, ¿vale? Entonces la MARP o la masa atómica relativa promedio, esta sí es la que aparece en la tabla periódica. Si yo tomo la masa de 10 o la masa de 11 para boro, estoy negando uno con respecto al otro. Entonces también es muy importante ver que este valor, cuando hagamos ejercicios de MARP, pues tiene que caer forzosamente entre 10 y 11, ¿no? Porque este es el valor más chico que tenemos permitido para un isótopo en cuanto a masa, y este es el valor mayor. Entonces, este mismo valor de MARP, el 10.811, refleja el hecho de que el isótopo 11, de boro 11, es más abundante. Y también tomemos en cuenta lo siguiente. En el cálculo de la masa atómica, no solo interviene que un isótopo sea mucho más pesado que el otro, sino también interviene la abundancia, porque podemos tener isótopos que son ligeros, pero van a ser mucho más abundantes que los isótopos que contienen mayor masa. Pero bueno, ya que estamos hablando de la masa, ¿en qué unidades se mide la masa atómica? La masa atómica se mide en unidades de masa atómica unificadas, que se simbolizan con la letra U. ¿Cómo definimos esta unidad? Esta unidad se define como la 12ª parte de la masa de un isótopo de carbono 12. Esta masa es aproximadamente igual a la masa de un protón, ¿sale? Este es el isótopo de carbono 12. La 12ª parte corresponde a una UMA. Una UMA va a ser igual a 1.660 por 10 a la menos 27 kilogramos, ¿no? Tiene que ser una masa muy pequeñita porque los átomos son muy pequeñitos. Bueno, sin más por el momento, espero que hayan disfrutado de este video introductorio. Como les mencioné, vamos a hacer ejercicios en futuros videos. Los invito a que me sigan en redes sociales, Facebook como Quimimundo Clases, lo mismo en Instagram. Y no olviden por favor suscribirse, compartir, y recuerden que cada uno de sus comentarios son súper valiosos para mí. No olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada de lo que vamos a estar subiendo aquí en el canal, tanto de clases como de videos de divulgación. Y para asesorías en línea o para que les ayude, no olviden enviarme un correo a quimimundoclases@gmail.com, donde con todo gusto los voy a asesorar. Recuerden que este es su espacio. Muchas gracias, nos vemos la siguiente vez.